Para presentar la figura de San Luis, rey de Francia, es conveniente decir algo sobre lo que era la cristiandad, ya que más bien son los personajes elegidos son en relación con crisis que haya habido en la Iglesia o con situaciones en que se haya realizado la labor de este rey, en este caso San Luis, durante la época de la cristiandad. Así que vamos a hablar aquí de la cristiandad y su cosmovisión. Es el título de un libro mío sobre el tema, con esta misma expresión, la cristiandad y su cosmovisión. La cristiandad tiene no poco que ver con la Edad Media, está muy relacionada con la Edad Media. No es lo mismo cristianismo que cristiandad. Cristianismo es la práctica de la religión cristiana en el orden individual. Cristiandad, en cambio, es cuando el Evangelio impregna el orden temporal, el entero orden temporal, política, economía, arte, cultura. Eso es la cristiandad. Puede haber cristianismo sin cristiandad. Por ejemplo, en las persecuciones del Imperio Romano había cristianismo, vaya si lo había, tantos mártires, pero no había cristiandad porque el imperio era pagano, el perseguidor, y obviamente no podía impregnar no podía dejarse impregnar el orden temporal por el Evangelio. En la China actual hay cristianismo porque hay cristianos sueltos o que están en campos de concentración, pero no hay cristiandad porque obviamente el Estado impide el influjo de la idea cristiana, la doctrina cristiana en la sociedad. Entonces se habla de la cristiandad, que fue en realidad una época gloriosa en la historia y que coincide casi con mayor plenitud con la llamada Edad Media, tan vilipendiada en los colegios, en la educación, etc. Precisamente es atacada porque es una expresión cristiana y que se quiere desterrar, obviamente, en este mundo post-cristiano. El nombre Edad Media es ambiguo, es un nombre muy estúpido, vamos a decir, porque en el sentido etimológico, ¿qué significa? Una división tripartita del tiempo, una transición entre la antigüedad y los tiempos modernos. Ello nada significa, ¿no? Toda edad es edad media, mediante la que vino antes y la que viene después, así que no caracteriza para nada el asunto. El nombre ha sido impuesto por los llamados humanistas del Renacimiento, que lo consideraron como un periodo de mera transición entre dos épocas de gloria, según ellos, la época de la antigüedad pagana y la época del Renacimiento, donde vivían estos autores. Entonces, media, una edad intermedia. Y a esta acepción despectiva colaboraron los protestantes, envolviendo en un mismo desprecio a la Iglesia Católica y a la sociedad que ella fecundó. La Edad Media fue una época romántica, podríamos decir, pero en el mejor sentido de la palabra, una época poética, simbólica. Nada extraño que fuese redescubierta por los románticos del siglo XIX. Luego de que lo habían despreciado durante siglos, los autores románticos del siglo XIX empezaron a valorarla y a valorarla. Y su redescubrimiento es aún más importante que el redescubrimiento que los humanistas hicieron de la antigüedad clásica. También la revaloraron. La palabra cristiandad nace en el siglo IX, designando una comunidad cristiana de intereses. Luego el concepto se fue concretando en cierto territorio, en la unidad hacia un fin común, en un marco político determinado, hasta concluir por significar una especie de sociedad de naciones internacional, una internacional de la cruz, podríamos decir. La cristiandad fue tomando esas acepciones, la palabra cristiandad. Cristiandad no es lo mismo que iglesia. De la confusión de ambos términos derivaron muchos conflictos, especialmente la llamada querella de investidura, la lucha entre el sacerdocio y el imperio, hasta que llegó a una comprensión clara de la diversidad entre la autoridad espiritual y el poder temporal y su mutua colaboración, que fue lo más logrado en esta era. La cristiandad surgió sobre los cimientos del imperio greco-romano.
se desarrolló gracias al influjo que sobre este ejerció la Iglesia, y ello durante varios siglos. Se dice más o menos que se discute cuánto duró esta época de la llamada Edad Media o cristiandad. Algunos la hacen nacer en el 1000 más o menos, hasta algo después de 1500, pero hay que distinguir los primeros 300 años, que son los que pueden llamarse con más propiedad Edad Media, o sea, del año 1000 a 1300, una cosa así. Los 200 años restantes, desde el exilio papal hasta la revolución de Lutero, ya constituyen otra cosa. Por eso me parece que es más preciso decir eso. Más o menos 1050-1350 sería el tiempo en que se desplegó esta experiencia histórica de la Edad Media. Las últimas raíces de la cristiandad deben ser buscadas en el suelo de la cultura griega y de la civilización latina, la lógica helena y la ley romana. El aporte griego, subsumido principalmente por los padres de la Iglesia griegos, siguió influyendo en Occidente a través de la herencia bizantina. El mundo romano aportó la llamada Pax Romana, las vías imperiales por las cuales pasarían los predicadores del Evangelio, y la literatura, sobre todo Virgilio, que fue como una especie de profeta de la cristiandad desde el paganismo romano. Decía San León Magno: convenía perfectamente al plan divino que muchos estados fueran reunidos en un solo imperio para que la predicación se expandiera con rapidez entre los pueblos bajo una misma potestad. O sea, sería habría sido un plan de Dios, digamos, para extender el cristianismo. Y por eso la conversión del emperador Constantino, de que hablamos ayer, y tras él del Imperio Romano, fue un acontecimiento clave que cambió todo el curso de la historia. Luego vinieron las invasiones, después de Constantino y del imperio, y la decadencia del imperio, las invasiones de los bárbaros, destruyendo el imperio semicristianizado ya. Parecía que todo iba a la ruina, pero en medio del desastre, San Agustín comenzó a gestar su gran teología de la historia. En medio de las invasiones, los bárbaros lo habían invadido hasta su zona de África, donde él vivía, en Hipona, y esta teología de la historia, que la gran obra de San Agustín se llama De Civitate Dei, la obra La Ciudad de Dios, en donde hace un análisis de la historia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Obviamente llega hasta la época de él, hasta el año 460 del siglo V, y luego salta al fin de la historia, ¿no? Pero es un libro magnífico porque da una clave de la historia según la cual podemos seguir entendiendo la historia y los grandes pasos de la historia moderna a esa luz en camino hacia el fin de la historia, que es la parucía de Cristo. La Iglesia logró ganar para sí, dentro de todos los bárbaros que invadieron el imperio, a los galos, a los francos, a Francia actual, de donde saldría el imperio carolingio de Carlomagno, que fue un retomar el gran ideal imperial de los romanos. Coronado el Papa en la Navidad, coronando el Papa a Carlos en el año 800 en Roma, en San Pedro, Carlos recibe la corona de emperador de los romanos, se lo llama. Se va a tomar como el relevo del imperio romano, que había sido destruido por los bárbaros, por las invasiones. Los bizantinos se quejaron de este acto porque había parte del imperio en el oriente, con capital en Bizancio, hoy la Constantinopla. Se quejaron entonces, pero al fin debieron aceptar los hechos coexistiendo así un imperio de Oriente y un imperio de Occidente, o sea, dos grandes imperios. La lectura favorita de Carlomagno era precisamente este libro de Civitate Dei de San Agustín.
porque le daba las claves de la historia. Carlomagno fue un gran emperador. Los antiguos compañeros contemporáneos de él lo llamaban San Carlomagno, no es santo, pero tal era el aprecio que le tenía. Sobrevive luego una segunda oleada de bárbaros después de esta, los francos, formados por normandos, magiares, los actuales húngaros, ¿no? Magiares se llamaban, etcétera, que rompen la unidad precariamente lograda por el imperio de Carlomagno. La Iglesia dirigió su mirada al hombre más fuerte, el duque de Sajonia, de quien deriva lo que se llamaría el Sacro Imperio Romano Germánico, retorno del de Carlomagno, o sea, fue como un relevo del anterior. 2 siglos más logrados de la cristiandad son los siglos de 11, 12 y 13, la época de las catedrales, la época de las cruzadas, la época de las sumas teológicas, de las corporaciones artesanales, de las universidades. De esto vamos a decir unas palabras. ¿Cuáles son las notas características de la cristiandad medieval? Ante todo, la centralidad de la fe. El lenguaje de la fe, patrimonio común desde el mendigo hasta el emperador, o sea, toda esa sociedad creía en Dios, en Cristo, en la Iglesia. Desde el mendigo, decíamos, desde el último miembro de ella hasta el emperador, da solidez al edificio medieval. Vemos tanta enorme diferencia con la época moderna, nada que ver, ¿no es cierto? O sea, vertebra todo ese orden. La fe es la base de todo. Sobre ella descansan las instituciones, los vínculos feudales de juramento, el trabajo, la contemplación, todo depende de esa fe aceptada por la multitud, por todos los bárbaros y los antiguos romanos. Era la fe la que daba a la vida un sentido determinado, orientada toda ella a la visión de Dios en el cielo. Así vivía el hombre medieval. De ahí la gravedad de la herejía. La herejía era el gran crimen de la época. Hoy eso no se entiende, no interesa que sea hereje, no le importa a nadie. Pero como la fe era lo central en aquel tiempo, la herejía era un pecado contra Dios, que era más importante que los delitos entre nosotros, entre los hombres. Y el repudio que encontró la herejía en aquella sociedad. Otro dato, otra característica de la cristiandad medieval fue el predominio del símbolo. No era una época racionalista como sería luego la Revolución Francesa en adelante. La civilización medieval es una civilización de la liturgia, del gesto. Simbólica, como decía, el símbolo domina el trabajo del artesano, del arquitecto y del poeta medievales. Fue una sociedad que se expresó poéticamente, podríamos decir. También eso la diferencia mucho de una época tan racionalista como la nuestra, tan prosaica, podríamos decir, ¿no? En tercer lugar, era una sociedad arquitectónica, un organismo de comunidades que culminaba en el emperador. Una especie de pirámide, ¿no? Desde el aldeano hasta el emperador. Había una cosa arquitectónica, no era una sumatoria de grupos, etc. Había algo que unía, trababa eso como un edificio. Y la comunidad terrestre, en su totalidad, era vista como reflejo de la celestial formada por las jerarquías angélicas hasta culminar en el emperador eterno. O sea, los hombres, los ángeles y Dios. El emperador eterno representado por el emperador temporal. Una visión magnífica, gloriosa, poética, pero arquitectónica. Ahora como una gran catedral del pensamiento, la sociedad como una catedral, podríamos decir, algo semejante. Arquitectónica, pues. Como aquella frase tan linda de San Pablo: todo es vuestro, vosotros sois de Cristo, Cristo es de Dios. Todo es vuestro, sea el hombre que asume todo el trabajo de la tierra, todos vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Así es, este carácter, ¿no? Se revela en las sumas teológicas, por ejemplo Santo Tomás, ¿no? Esto de la suma es una expresión de la catedral medieval, ¿no? De la arquitectura medieval, o en las catedrales y en las universidades, una sociedad realmente teocéntrica, centrada en Dios. Finalmente fue una época juvenil. La gente cree a veces que la gente era aburrida, nada media, qué sé yo, y nada que ver, todos los testimonios que nos quedan. Enorme crecimiento demográfico era.
enorme, cada familia tenía 6, 7 hermanos o 10, de vitalidad cristiana, una época que aborrecía la tristeza como si fuera un pecado. La tristeza era considerada como un pecado, sociedad llena de sentido del humor. Se ha hecho toda una propaganda para reírse de esta sociedad precisamente porque ha encarnado el espíritu cristiano, llevó, lo que decíamos, la integración del orden temporal por el Evangelio. Eso y no otra cosa es la cristiandad. Bien, digamos algo ahora de la cultura de la cristiandad. Vamos a ir tomando algunos aspectos. Ante todo, Carlomagno supo suscitar, que comienza un poquito de lejos, en el año 800, el coronado emperador por el Papa, supo, suscitar en torno suyo un verdadero renacimiento cultural con centro en Aquisgrán, la ciudad de Aquisgrán, Aachen para los alemanes, o Aix-en-Chapelle, según le llaman los franceses. Aquisgrán, una ciudad que estaba en Alemania, que era su sede imperial, desde donde convocó lo mejor de la cultura europea, de Italia, de Inglaterra, de Irlanda, de Alemania. Recuerden que era todo un imperio, ¿no?, que abarcaba muchísimo. Había naciones, pero sometidas al emperador. Y puso a la cabeza de esa escuela, con sede en su palacio, por eso se llamó Escuela Palatina, porque era del palacio, Escuela Palatina, a un monje llamado Alcuino, un auténtico formador. A partir de Aquisgrán, la cultura se irradió por todo el imperio. El Renacimiento carolingio se inspiró en la Roma clásica e intentó una vuelta a la cultura antigua, pero impregnándola de cristianismo. El hecho es que la Europa occidental consiguió alcanzar una unidad cultural por vez primera durante el periodo carolingio. Allí desembocaron diversas vertientes: la tradición política del Imperio Romano, la tradición religiosa de la Iglesia Católica, la tradición intelectual de la cultura griega clásica y las tradiciones nacionales de los pueblos bárbaros. Tal fue la primera gran síntesis cultural de la cristiandad. Muchos creen que las masas de la Edad Media eran incultas, eran iletradas. Esta es la propaganda que se hace. También una sociedad bruta, dominada por la Iglesia, digamos que imperaba de manera tiránica, una cosa tan ridícula como es. Pero eso es lo que se cuenta en los manuales, etc. Eso no fue así. Ante todo, no fue tan grande el número de analfabetos como se dice, y en aquella época el saber leer no era lo esencial de un hombre culto. Todavía no había nacido Sarmiento, ¿no? Y entonces había otras maneras de ser culto. A mí me encanta, bueno, digo entre paréntesis, una santa de esta época, Santa Catalina de Siena, fue declarada doctora de la Iglesia. Era analfabeta. Qué lindo es eso, ¿no? No sé, Sarmiento se suicida si ve eso, ¿no? Un analfabeto doctor de la Iglesia. Porque tenía un conocimiento, una sabiduría maravillosa, una mujer extraordinaria. Lo que ha escrito, lo que ha dictado. Iba dictando, pero no sabía escribir. Bueno, un elemento decisivo de esa cultura decididamente popular, porque aunque no supiera escribir, había una cultura, debíamos luego, porque fue la predicación. A través de la predicación ellos iban aprendiendo muchas cosas que el hombre de hoy, que se cree culto, no sabe, que son las virtudes, que son los vicios. Le contaban cosas de la historia, toda la Sagrada Escritura, todo eso se le iba enseñando. El papel didáctico de los clérigos era entonces inmenso. Si el término de cultura ha tenido jamás un sentido, es precisamente en la Edad Media. Todo el mundo tenía conocimientos rudimentarios del latín, por ejemplo, de la escritura. Todo el mundo sabía cantar en gregoriano, todo el pueblo. Se trataba de una cultura rebosante de tradiciones religiosas. Si los vitrós de las catedrales pudieran ser llamados la Biblia de los iletrados, porque mirando los vitrales, los vitrós iban aprendiendo toda la historia de la salvación, ¿no? Explicada siempre, obviamente. No es porque los más ignorantes allí descifraban sin esfuerzo historias que les eran familiares y que hoy cuesta tanto descifrar a los mismos especialistas. Asimismo, las artes y oficios
constituían una cultura muy profunda. ¿Hay derecho a tener por ignorante a un hombre que conoce a fondo su oficio, por humilde que sea? O sea, aunque fuera un artesano analfabeto, pero que conocía su oficio profundamente, ¿cómo es un ignorante realmente? Es una categoría tonta de la actualidad, porque uno puede aprender a leer y no sabe después que leer o lee tonterías, casi uno no sabe si es mejor aprender a leer que no en la actualidad. Bien, ¿cuáles fueron las fuentes de la cultura medieval? Ante todo se destaca la vertiente patrística, los padres de la Iglesia, los padres de los primeros siglos. Los padres griegos influyeron mucho en la cristiandad, sobre todo Dionisio, ampliamente traducido, San Juan Damasceno, con su magistral Primera Suma de la Fe Católica, 10 siglos antes que Santo Tomás, o 8 siglos. De los padres occidentales, el que más repercusión tuvo fue San Agustín, y a través de los padres, sobre todo griegos, los medievales conocieron la cultura clásica pagana, particularmente a Platón y también a Aristóteles. Me refiero a la gente ya de una mayor cultura, tipo universitaria. El segundo aporte para la cultura medieval fue el islámico y judío. A través del contacto de los españoles y los árabes que ocuparon España, se abrió para Occidente la puerta del tesoro de la ciencia musulmana con los elementos de la cultura griega que los árabes habían recogido en Siria y Persia y habían llevado a España. Santo Tomás conoció algunos textos de Aristóteles a través de las traducciones españolas que se habían hecho en España del mundo árabe, o sea, de Aristóteles no, pero del mundo árabe. Algo semejante sucedió en Sicilia, zona que había estado también en íntima relación con los musulmanes, donde se tradujeron al latín obras de matemática y ciencias naturales. La antigüedad reapareció a través, pues, de los árabes, lo que ocasionó en el occidente europeo una era de gran efervescencia intelectual. Esto ya no en los analfabetos, claro, sino en la gente de mayor cultura, obviamente. También los judíos tuvieron su parte, merced a sus tradiciones de clásicos griegos y sobre todo de Aristóteles, que algunos judíos conocieron bien. Santo Tomás aprendió cosas de Aristóteles leyendo de los judíos las traducciones que hacía. Había en aquella época, siempre hablando de la cultura, 3 niveles de enseñanza. Ante todo la enseñanza primaria, como llamaríamos hoy, no sé si usaban este lenguaje. El chico en la Edad Media, como en todas las épocas, fue al colegio. Tenía esa desgracia de tener que ir al colegio, no era argentino todavía, que había un mes de huelgas y cosas indígenas. Allí tenía que ir más bien todos los días. Y los clérigos en general estaban junto a los colegios, en general estaban junto a las parroquias, anexos a las parroquias. Era obligatoria cada parroquia tener un colegio. Y así que entonces estaban de una formación muy cristiana, recibían todos los chicos. No había colegios oficiales, como decimos hoy. Todo el ambiente era cristiano, era católico, así que era así. Enseñaban allí el catecismo, que es bastante importante, ¿no? Porque aquí aprendemos, como decía Chesterton, en los colegios de nuestro tiempo aprendemos todo menos lo necesario. Aprendemos trigonometría, matemáticas, ciencias físicas, todo, pero no sabemos quiénes somos, ni para qué nacemos, ni para qué morimos. No hay la enseñanza religiosa. El catecismo es un elemento fundamental de formación, que se desterra. Bueno, sigamos, estos son comentarios al margen. Entonces, ignoraban el catecismo, enseñaban el catecismo, la lectura, aprender a leer, a escribir, el arte de contar y un poco de gramática en la primaria. Como los libros eran inabordables, se suplían con cuadros murales. No había imprenta todavía, apareció luego con Gutenberg mucho después. Se escribían a mano las cosas, sobre todo en los monasterios, los monjes hacían eso. Luego venía la enseñanza que llamaríamos secundaria, generalmente en conexión con los monasterios de las escuelas catedralicias, o sea, en colegios unidos a los monasterios, las primarias unidas a las parroquias y los colegios secundarios a los monasterios, donde había más cultura. Destaquemos el papel educativo de los conventos. Ya San Benito había exhortado a sus monjes al estudio. San Benito está en los primeros siglos del cristianismo, ¿no? Y fueron estos monjes copistas
quienes salvaron los textos de la cultura antigua y los entregaron a la cristiandad. Allí se copió todo Aristóteles, todo Platón, todo eso se iba copiando y copiando. Copistas, se dedicaban a eso muchos monjes en los monasterios, salvaron la cultura. El maestro era acá un monje canónigo designado por el obispo que entregaba a esa tarea todo su tiempo. Se enseñaba en la secundaria lo que se llamaba trivium y quadrivium. El trivium, 3 vías, quiere decir trivium, incluía la gramática, la dialéctica y la retórica. O sea, saber escribir, saber hablar bien, y la dialéctica, saber discutir, saber argumentar. Y luego venía el quadrivium, aritmética, geometría, astronomía y música. Pero por la palabra música entendían las bellas artes, todas las musas, música vida de musas, ¿no? Que era la patrona de la literatura, de la poesía, de todas las bellas artes. Finalmente venía la enseñanza universitaria, en el nivel superior. La universidad es creación de la Edad Media. ¿Cómo podemos decir que en una época oscura, como se dice en los colegios, en los manuales, la Edad Media una época tenebrosa? Ahí nacieron las universidades. Las universidades no nacieron ni en la China milenaria, ni en la India milenaria, que tenía su cultura, ¿no? ni entre los árabes, no había instituciones semejantes. Las universidades fueron creación eclesiástica, de la Iglesia. A partir de la de París, llamada la Sorbona, fundada en el siglo XIII, se extendieron a otras ciudades y acabaron teniendo 300 universidades en la Europa cristiana del medieval. Bolonia, y cada universidad se especializaba en alguna cosa, de modo que un chico iba a estudiar medicina a otro país, qué sé yo, Bolonia, por ejemplo, se especializaba sobre todo en lo jurídico, Salerno en medicina, Oxford fue más bien pragmática, los ingleses siempre han sido más inclinados a lo pragmático, etc. La Sorbona más teológica, así que era muy lindo, se complementaban las universidades. Todos los chicos en la universidad hablaban el latín, era la lengua oficial, todos sabían su idioma, pero además sabían latín. Todavía en Francia se conserva el Quartier Latin, el barrio latino, en torno a la Sorbona, porque ahí vivían los chicos, los encontraban los chicos en los recreos de las clases como en cualquier lado, y la gente iba a pasar por ahí y los oía hablar latín, porque aún en los recreos se hablaba latín, de modo que la lengua se les metió adentro, hasta el fondo. Las universidades eran cosmopolitas, por tanto, iba gente de todos los países. Si quería estudiar Derecho, iba a tal lugar, etc. Tanto por su alumnado como por los profesores. Santo Tomás enseñaba en Francia, en Italia, en Alemania, y así se pasaban de un parto. Como hablaban la misma lengua, esto daba una gran uniformidad, facilidad de intercambio de profesores. Bien. Aparece en esta época, siempre para terminar lo del campo cultural, aparece la llamada escolástica, que tuvo la enseñanza cristiana, filosófica cristiana, que tuvo 3 periodos. En el primero, representado por San Bernardo, de quien hablamos largamente ayer, se realzaba más la fe en sí misma, se insistía mucho en la fe más que en lo racional. En el segundo, en la época del apogeo de la escolástica, la fe se pone en busca de su inteligencia, de ser entendida. En la época de San Alberto Magno, San Buenaventura y sobre todo Santo Tomás, el príncipe de la escolástica. Y finalmente viene la época de la decadencia, señalándose acá Duns Scoto y su discípulo Guillermo de Ockham, que ya fue una época no tan gloriosa, como el Santo Tomás, la cumbre, ¿no? Evidentemente. Bien, esto es lo que queríamos decir del orden cultural de la cristiandad. Muy apretado acá estoy hablando. Yo tengo un libro, no quiero hacer propaganda, pero digo, según interesa más, que se llama La cristiandad y su cosmovisión, que explico todo esto más lentamente, que aquí lo presto en una hora más o menos. Pasemos a un tercer punto, el orden político de la cristiandad. ¿Cómo se estructuraba políticamente? Cuando el Imperio Romano se desmoronó bajo las invasiones de los bárbaros, los campesinos se sintieron inermes. Había un montón de campesinos, no había ningún poder político que los amparase, y se pusieron bajo la protección de algún vecino más poderoso que ellos, con posibilidad de mantener un grupo de hombres armados, pagados por el dueño de esa zona,
Y este se comprometía a defenderlos y a cambio de ello les pedía una parte de las cosechas. Esto se llama el señor feudal. O sea, había un hombre fuerte que tenía su castillo, en torno a él se juntaban los campesinos, ellos le daban parte de su trabajo, él le daba parte del sueldo y parte de las propiedades, pero lo defendía. Había como un contrato implícito con ellos. Como va a ir pasando ahora, ¿no es cierto? Vamos a empezar a buscar a una persona fuerte para que no nos mate, ¿no? O sea, que se junten barrios y después le peguen una paliza al ladrón, como está pasando en Buenos Aires y en algunos otros países. Pero un poco más seriamente se realizó esto en aquel tiempo. Para sellar este pacto se hacía un juramento, o sea, todo era muy cristiano en aquel tiempo, ya lo hemos dicho, era un acto sagrado y de valor religioso. Esto sucedió en los siglos V y VI, o sea, antes que empezara todavía la cristiandad formal. Se advierte también en ello el influjo de las tribus germánicas y los lazos que entre ellos unían a los guerreros con sus jefes. Esto mucho antes todavía que tuviera la cristiandad instalada. En el siglo XII, ya estamos en plena cristiandad, se nota el apogeo del sistema feudal con una jerarquía de títulos, condes, barones, marqueses, que hay una jerarquía de títulos desde los condes hasta el emperador. Ya les dije que era una sociedad arquitectónica, era como un gran edificio la cristiandad. De un escalón a otro existían vínculos recíprocos de protección y de fidelidad, así como entre los campesinos y el señor feudal había un vínculo así, entre este y un príncipe, y entre estos príncipes y el emperador había también un vínculo parecido al un feudal. Para expresarlo se constituyó un rito solemne, la ceremonia del vasallaje. El súbdito se ponía de rodillas colocando sus manos entre las de su señor y luego pronunciaba un juramento de fidelidad sobre los santos evangelios. Algo así como hace el sacerdote al ordenarse, pone sus manos en las manos del obispo. Así parecido era esta idea, como era muy religioso, porque bajo un juramento a Dios, entiendo, no juramento como se hace ahora por mi abuela o cosas así, sino era un juramento religioso. La ceremonia se completaba con la investidura solemne del feudo hecha por el señor al vasallo. Y así se estableció una red de fidelidades, un tipo de organización impuesta por la tierra a hombres de la tierra, es decir, muy realista. No era una cosa que se votaba, era una cosa muy realista. Se acercaba al señor feudal de abuelo, yo me ofrecía, me rendía el vasallaje, él me amparaba, decía algún asaltante y eso, y yo trabajaba y le daba parte a él y parte para mí. Esto era el asunto. El gran delito era la felonía, como se llamaba. Ser un felón era el peor insulto. Felón es un traidor, uno que ha hecho un juramento que luego no puede romper el lazo feudal y traicionar los compromisos, sea de una parte como de otra, porque si el señor feudal traicionaba su compromiso era muy castigado también. Si el señor era felón, el súbdito tenía derecho a llevar a un tribunal. Bien, en la cumbre del feudalismo de una nación estaba el rey, como dijimos, señor entre otros señores, con su feudo personal, él también, pequeño, no era todo sobre el país, una parte. La monarquía nace pues del orden feudal, arquitectónico, recordemos esta palabra que es importante, era muy arquitectónico, ¿no? O sea, vasallo, señor feudal, rey, emperador. De manera semejante fue de los reinos en donde nació el imperio. Cuando los carolingios llegaron al poder, la evolución estaba casi ya terminada. Bien, el rey, ¿cómo subía al poder? El rey de una nación. El rey subía por una consagración que era un acto sacramental. O sea, no era simplemente decir, darle la faja, que sea como algo así como presidente. Había un acto sacramental, porque todo estaba tocado por el Evangelio. Un acto sacramental que recordaba la consagración de los reyes de Israel. En la Escritura, en el Antiguo Testamento se habla del rey, se lo consagraba en el templo de Jerusalén. Era una ceremonia grandiosa cuyo ritual se conserva en los Ordines Romani,
O sea, había un libro, como hay un misal, ahora el sacerdote en la misa, había un libro, ahora hay también un ritual. Pero antes, ahora el ritual no incluye la consagración de Cristina como presidenta, porque ahora no están en ese ambiente. Pero en aquella época se incluía la consagración ritual. Qué había que decir, qué había que hacer, todo, qué oraciones. Es lindísimo leer eso. Uno ve el concepto de la realeza, ¿no? Pero a través de esos textos. El candidato al reino era revestido y conducido a la iglesia con toda la majestad de la liturgia. El rey futuro estaba una noche en oración, como ahora, en la catedral de su reino. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, es puro disparate, no hay ningún parecido con la realidad actual. Bueno, y entonces el candidato era revestido y conducido a la iglesia con toda la majestad de la liturgia. Se le confería el cetro, la corona, la espada, y antes de ponérsele cada cosa, dársele cada vez eso, una oración que acompañaba la entrega de la espada y se le decía: sé fuerte, valiente, defiende la justicia, el cetro, la corona, domina la doctrina, etc. O sea, cada cosa era un símbolo, como el sacerdote se reviste para celebrar misa, así el rey se revestía de los atuendos reales, que no eran meros adornos, sino símbolos. Recuerden que dijimos que era una sociedad poética, simbólica, esto es muy importante también, este aspecto. Y entonces, antes de colocarse la corona sobre su cabeza, se le pedía el juramento de gobernar con justicia y caridad. Finalmente era ungido y declarado rey por la gracia de Dios. De este modo la Iglesia santificaba el orden político en la persona del rey. ¿Cuál era su misión? Ante todo, administrar sus propios territorios sobre los ajenos. Tenía solo poder indirecto, él no se podía meter. Asimismo, hacer justicia. Su poder no era limitado, no era absoluto, al estilo de una monarquía absoluta, no tenía derecho a hacer lo que se le diera gana, estaba limitado por muchas cosas. Ante todo está limitado porque entre él y el último súbdito había una multitud de escalones y de autoridades intermedias, como dije, todos los nobles, etcétera, jugando el papel de tapones entre el poder central y el súbdito. Asimismo, el rey no podía ser absoluto porque estaba limitado, sometido a diversos controles, contrapoderes reales, capaces de disuadir en alguna posible decisión injusta. La monarquía estaba también limitada por la Iglesia y por la institución de la caballería, de que hablamos ayer. En última instancia, su poder estaba limitado por Dios y sus mandamientos. Fíjense que, en cierto modo, las democracias modernas son mucho más absolutas que la, qué sé yo, de Luis XIV, que se llamaba rey absoluto, porque Luis XIV estaba limitado por la ley divina en la que creía, la ley natural, que no podía infringir, no podía poner el aborto, porque eso va contra la ley natural y la ley divina, no podía, estaba limitado el poder del rey. ¿No? Cosa que hoy no hay ningún límite, basta que lo vote la gente y listo, se puede imponer que un hijo asesina a su padre, por cualquier cosa. No hay reconocimiento, había muchísimo más limitaciones del poder del rey en aquel tiempo. En última instancia, su poder estaba limitado por Dios y sus mandamientos. Otro freno de la monarquía medieval eran las costumbres, que tenían un gran respeto por las costumbres de cada lugar, e incluso el naciente parlamento, como en el caso de Inglaterra. Existía un parlamento que podía vetar alguna cosa quizá del rey. Bien, el imperio de Carlos Magno nació indisolublemente unido a la Iglesia, era la guardia temporal de la Iglesia, también se puede decir, pero pronto comenzó el debate sobre cómo debían ser las mutuas relaciones. Fue el origen de la lucha a la que aludí antes entre el sacerdocio y el imperio, o sea, la Iglesia y el poder imperial. Se pretendió que el emperador no solo otorgaba al clérigo su feudo temporal, sino también el poder espiritual. Y ahí se murió, cuando hubo esta discusión. Hasta qué punto el rey podía conferir el poder espiritual. Y no solo a los obispos, sino también a los papas. Así estaba la llamada... Así estalló la llamada cuestión de las investiduras, que expresaba la tensión entre lo espiritual y lo temporal.
la Iglesia insistió en el primado de lo sacro, lo principal era lo divino, sobre lo profano, de lo espiritual, sobre lo temporal. Y con el tiempo, después de una lucha que duró bastante tiempo, se fue elaborando la doctrina de las dos espadas, como se llamó. La espada espiritual y la espada temporal. La espada espiritual se sujeta, en cierto modo, a la espada espiritual en lo que toca al orden sobrenatural. O también se llamó la teoría del sol y de la luna, el S era como el sol, el estado era como la luna, formulada por algunos teólogos y hecha suya sobre todo por dos grandes papas, Gregorio VII e Inocencio III. Fue Santo Tomás quien encontró el equilibrio y su doctrina recibió confirmación teológica de parte del Papa Bonifacio VIII en una bula importante que se llamó una santa, con que quedó terminada esta polémica y quedó aclarado el ámbito del poder de la Iglesia y del Estado, que tenía que vivir en hermandad, obviamente porque tenían súbditos comunes a ambos, al Estado y a la Iglesia. Bien, terminemos este aspecto cultural, este aspecto político que estamos tratando. Aparece el principio de la fraternidad universal, ¿no? en el sentido que le dio después la Revolución Francesa, etcétera, o del nuevo orden mundial, ¿no? en ese sentido, porque el nuevo mundial es sobre base completamente distinto a la de la Edad Media. Una fraternidad universal sobre la base de la común filiación de un mismo padre. Porque si somos todos hermanos, fraternidad, es porque hay un padre común. A ver, ¿cuál es el padre común de la época moderna? ¿Qué sé yo? El demonio, no sé quién será. Pero en esa época se reconocía a Dios como padre común y eso crea una fraternidad. Todos somos hermanos, aunque no nos conozcamos. Un mismo padre. Se pusieron las bases de la cristiandad como sociedad de naciones unidas en la misma fe, la misma esperanza y la misma caridad. Este universalismo se reflejó en las catedrales, en las sumas y en las universidades. Estamos, por cierto, en una época muy lograda, muy arquitectónica, pero no obstante hubo guerras también, naturalmente, porque no eran santos. Muchas veces se pecaba contra estas ideas, pero siempre hubo alguna instancia superior a que podía recurrirse, en el caso a veces del papado, cuando había una guerra entre dos naciones. Bien, cerremos este aspecto político diciendo dos palabras sobre una figura arquetípica del rey. Después vamos a hablar de San Luis, que sería otra figura arquetípica del rey. San Fernando, rey de Castilla y de León, una de las figuras máximas de España, de vida familiar intachable, amado por su pueblo, lleno de belleza física y espiritual, hombre virtuoso como el que más, amante de la buena música y de los juglares y trovadores, autor de algunas cantigas, como se llamaban cantos antiguos, gran conquistador de tierras ocupadas por los moros hasta la toma de Sevilla. En fin, o sea, personas que de algún modo encarnan el ideal de la política medieval, que era el hombre típicamente el rey medieval, y San Luis, que hablaremos, como digo, después. Pasemos a un cuarto punto, el orden social. ¿No? Hemos hablado del orden político, el orden social de la cristiandad. ¿Cómo se constituía la sociedad de aquel tiempo? Había tres estamentos: los que oraban, los que combatían y los que trabajaban. Dice el rey Don Alfonso de España, dice así: defensores, los que combatían, los que defienden, defensores son uno de los tres estados porque Dios quiso que se mantuviese el mundo. Pues así como los que ruegan a Dios por el pueblo son llamados oradores, no en el sentido del discurso, sino del que oran, oradores, y asimismo los que labran la tierra y hacen en ella aquellas cosas porque los hombres han de vivir y de mantenerse, son dichos labradores. Asimismo, los que han de defender a todos son dichos defensores. Una clase que oraba, otra que trabajaba y otra que combatía. En esta armonía se reconocía la fórmula ideal de la sociedad medieval. Es una linda fórmula. Entonces los que combatían para defender a los que oraban y a los que trabajaban. Los que oraban lo hacían por los que trabajaban y los que combatían.
Y los que trabajaban para los orantes y los militares, los que combatían. Eran las tres clases, así se entendía el orden social. La Edad Media fue una época eminentemente religiosa. Tal fue esencialmente, lo atestiguan el gran número de santos de aquella época, de héroes cristianos, de hombres y mujeres sencillos y virtuosos, pero también lo atestiguan aquellos cuya conducta fue pecadora, porque no es que no pecaba la gente, había muchos pecadores naturalmente, pero al menos tenían conciencia del pecado y se arrepentían, cosa que hoy no pasa. No hay conciencia de pecado tampoco, porque el pecado es una categoría religiosa. Se habla entonces de, qué sé yo, de transgresión, se inventa una palabra, pero no, pecado es una categoría teológica, religiosa. Ellos tenían plena conciencia del pecado. Nada sería más absurdo que ver en la Edad Media una época paradisíaca de inocencia y dulzura universales, pero Dios era una realidad intensamente viva, completamente viva, realísimo era Dios. La creencia en lo sobrenatural fue uno de los elementos de la mentalidad medieval, de la gracia de Dios, de la Trinidad, ¿no? Todo llamado el orden sobrenatural, y exaltó al hombre, le dio esa certeza creadora de grandes cosas, de que podía superarse a sí mismo el hombre. A veces con todo no supo distinguir lo sobrenatural auténtico y lo maravilloso imaginario. La gente sencilla a veces aceptaba con excesiva facilidad presuntos milagros o leyendas. Eso también hubo, claro, supersticiones hubo, por supuesto. El calendario civil era casi un calendario religioso. La gente vivía en el campo al ritmo de las fiestas litúrgicas, pero sobre todo fue una época de santidad. Santos en todos los países y clases, intelectuales y soldados, contemplativos y hombres de acción, todos, santos en todas las categorías. Podemos señalar como rasgos de la espiritualidad medieval, ante todo, su carácter escriturístico. La Biblia fue conocida por la mayoría, al menos obviamente en su generalidad, mucho más que hoy, mucho más. El segundo rasgo fue la importancia del culto a los santos, a quienes consideraban intermediarios entre la tierra y el cielo, representados en las esculturas y vitraux de sus catedrales. El tercer elemento es la devoción a la humanidad de Cristo, iniciada por San Bernardo, de que hablamos ayer, devoción que se centró en la pasión y la Sagrada Eucaristía. La fiesta de Corpus nació entonces, y de esto de la misa y del oficio le pidió Santo Tomás de Aquino. El cuarto aspecto fue el culto especial a la Madre de Dios, en cuya propulsión también está San Bernardo, el que habló de Notre Dame, nuestra dama, la dama de los amores de los caballeros medievales. El quinto fue el ansia de peregrinaje. La Edad Media privilegió grandes peregrinaciones a Tierra Santa, a Roma, Santiago de Compostela, etc. También en esta época dijimos, bueno, de que estaban los oradores, los que oraban, ¿no? Los que llamaban el grupo de oradores. Fue admirable en esta época el resurgir de nuevas órdenes, ante todo las órdenes monásticas. Del tronco benedictino nace el Cister y la reforma de Cluny con un crecimiento pasmoso. Luego las órdenes llamadas mendicantes, el gran invento de la Edad Media, ante todo la orden de predicadores, los dominicos, ¿no? Fundada por Santo Domingo, en orden al estudio, la contemplación y la irradiación de lo contemplado por el apostolado. De ellas saldrán Santo Tomás, Écar y tantos otros. Y luego los hermanos menores, fundados por San Francisco, los franciscanos, el enamorado de la dama pobreza. También en esta había una figura caballeresca, la dama, Notre Dame, decía San Bernardo hablando de la Virgen, la dama pobreza, decía, todos los caballeros tienen la dama de sus amores, ese enamorado de la pobreza. Si Santo Domingo y los suyos sabían de iluminar a los hombres por la ciencia, San Francisco y los suyos sabían de iluminarlos por la pobreza y la humildad. También estas órdenes suscitaron intenso atractivo. Junto a esto hubo otras órdenes como los carmelitas, los agustinos, etc. Los mendicantes se lanzarían a las misiones extranjeras, llegando a Rusia, China y África. Hubo asimismo órdenes redentoras,
cuyos miembros se ofrecían a los musulmanes enemigos de guerra, ¿no?, como prisioneros voluntarios para que ellos pusiesen en libertad a algún cautivo cristiano. O sea, así se ofrecían de cautivos en vez de uno, lo liberaban, una caridad exquisita. Varios murieron mártires. Entre dichas órdenes citemos, digo, a los trinitarios, a los mercenarios, quienes se introdujeron en su regla el voto de sustituirse a los cautivos. Una cosa heroica, fácil de decir. Eran esclavos los cautivos. Finalmente aparecieron las órdenes militares. Ayer hablamos de esto largamente al hablar del Temple y los caballería del Temple, ¿no?, fundada por San Bernardo, que le dio los estatutos dedicados a la milicia, que hacían votos religiosos. Eran mitad monjes, mitad guerreros, como se decía, monjes guerreros. Y ayer hablamos, y yo, si no hubiera hablado ayer, aquí trataría de la figura de San Bernardo, que fue un santo típico de la Edad Media, que tiene todas estas condiciones que estamos hablando, las encarnó. Bueno, esto sería entonces los orantes, ¿no? Los combatientes, hablamos ayer de la caballería, ¿no? Esa es segunda cosa. Y queda el sector, el trabajo, los que trabajaban. Propiamente la Edad Media consideró trabajador al campesino. El trabajador típico era el campesino. Muy lindo este amor a la tierra, el terruño que tenían los hombres, ¿no? Y que hoy hemos perdido en las ciudades con los rascacielos, las torres, donde no se conocen los vecinos de departamentos. El campesino, trabajo noble por antonomasia. Sin embargo, la vida urbana desarrolló dos tipos de trabajo más, el de los artesanos y el del comercio. La antigüedad solo había respetado la agricultura como ocupación digna del hombre libre, considerando las artes como trabajo propio del esclavo. Esto es la mentalidad antigua, precristiana. La Edad Media rescató al artesano, si bien apreciándolo menos que al labriego. Y los artesanos se agrupaban en maestrazgos, que luego algunos llamaron corporaciones, donde se intentaba una asociación cordial entre el capital y el trabajo. No existía esta lucha entre el capital y el trabajo, sino comunión. La corporación medieval fue una asociación que se instituyó desde la base, la organización familiar aplicada al oficio. Era un organismo único, formado por todos los que se dedicaban a un oficio determinado. O sea, la zapatería, por los zapateros, el gremio, la corporación de los zapateros estaba integrado por los patrones, los obreros, zapateros ya maestros, los chicos que se acercaban para estudiar, había toda una escuela de preparación, aprendices, etc. Todo eso formaba la corporación de los zapateros. Y así había corporaciones de los sastres y de toda clase de cosas. Y así entonces en estas corporaciones se juntaban los que se dedicaban a un oficio determinado, como decía, patrones, obreros, aprendices, se reunían no bajo una autoridad cualquiera, sino en virtud de una solidaridad que nace naturalmente del ejercicio de un mismo oficio. Hoy llamamos los sindicatos eso, pero es distinto, El espíritu era completamente católico, religioso. Cuando San Luis encargó a Etienne Boileau redactar el libro de los oficios, le ordenó al secretario suyo que escribiera un libro de las corporaciones, los oficios se llamaban, no quiso imponer una legislación, sino solo que se pusiese por escrito las costumbres ya existentes, las costumbres cristianas. Así como ven, también el mundo del trabajo fue tocado de una forma muy distinta a lo que hoy lo conocemos. La corporación era un grupo jerárquico. La jerarquía se iba elevando desde los aprendices hasta los maestros, que formaban parte del Consejo Superior del Oficio. El jefe del sindicato, que hoy diríamos. El ingreso al aprendizaje daba lugar a una ceremonia, porque todo había ceremonias en la Edad Media, durante la cual el miembro se comprometía a ser fiel a lo que iba a aprender. Era toda una especie de acto ritual. El maestro se encargaba de acogerlo, darle habitación al chico que entraba, por ejemplo, de los zapateros, ¿no? Alimentación, enseñarle el oficio y tratarlo de manera paternal, siempre ese lazo personal, tan caro en la Edad Media, con obligaciones para ambas partes, como los señores feudales con los ahora los ya de oficio a los que se iniciaban.
Para que el aprendiz pasase a ser maestro tenía que cumplir un tiempo de aprendizaje de 3 a 5 años. Casi una universidad era. El chico aprendía desde los 13 años, 14, entraba allí y aprendía. Luego debía dar una prueba de sus conocimientos ante un jurado. Era la llamada obra maestra. O sea, una obra que mostraba que este joven podía ya ser maestro en zapatos, en zapatería. Obra maestra, o sea, zapatos bien hechos. Se preocupaba mucho de lo bien hecho, bien terminado. Y tomaban un examen. Y si después durante el oficio no cumplía, lo echaban, lo castigaban, digamos, le daban alguna multa o algo cuando no cumplía, no hacía bien el zapato. La obra bien hecha era una cosa muy metida, era como una obligación cristiana de hacer bien las cosas, que le permitía ascender esta obra maestra al nivel de los maestros. Por eso obra maestra. Las corporaciones de origen religioso tenían cada una su patrono, tiene que católica, una en el trabajo, ¿no es cierto? Y constituían cofradías. Había entre sus miembros ayuda mutua, lo que hoy llamaríamos obras sociales, cuidándose de los ancianos, huérfanos, etc. La gran preocupación era la obra bien hecha, como dije. Se quería que el trabajo no fuese estropeado por gente sin ciencia, sin conciencia. Se prohibía la competencia que no fuera en base a la perfección de la obra. Se definió no solo la calidad del producto, sino la calidad del alma de quien lo hacía. Los reglamentos preveían el castigo a los transgresores. Bueno, y dijimos que también hubo, además del trabajo artesanal, la actividad comercial apareció en este tiempo también. Dijimos que la Edad Media privilegió a los labradores, a los campesinos que decimos hoy. Los artesanos ya fueron vistos como menos dignos de elogio, menos dignos, pero mucho menos los comerciantes. Está bien eso, ¿no? Porque el comercio fue un fenómeno ligado principalmente a la ciudad. Claro, en el campo no había comerciantes, en la ciudad, comercios. Por cierto que esas ciudades eran más humanas que las de ahora, la gente se conocía, eran más chicas las ciudades, pareciéndose a nuestros pueblos de campo. La ciudad fue dando origen a la burguesía y por tanto al comercio. La Iglesia miró con desconfianza al burgués, siempre fue el sector menos querido por la Iglesia. Pero la figura del comerciante era inobviable, era inevitable. De hecho, había muchos judíos, como es obvio, en el comercio, y como no estaban sujetos a las leyes de la Iglesia, por ser judíos, la Iglesia no los obligaba, empezó la usura, que para el católico era prohibida muy duramente por la Iglesia, pero el judío no. Eso provocaba, claro, la animadversión de mucha gente. Así que entonces la figura del comerciante, la Iglesia se abocó a evangelizarlo, evitando que anidase en él la febrilidad del espíritu de lucro. Cualquier préstamo o interés, como digo, estaba prohibido, considerándoselo usura. No se podía hacer eso. Si uno le prestaba 50 pesos, había que devolver 50 pesos. No había, lo otro era considerado usura, lo que acá llamamos sector. Bueno, hemos hablado entonces del orden social de la cristiandad, hemos hablado de los orantes, de los combatientes, ya hablamos ayer, historia de la caballería y del trabajo. En cuanto a los combatientes, no vamos a hablar de la caballería, pero sí decir alguna palabra de algo que tenía que ver mucho con la caballería y fueron las cruzadas, ¿no? La cruzada fue la gran hazaña de la caballería. Hoy se mira también la cruzada como una cosa innoble, etc. Los musulmanes habían ocupado la Tierra Santa, la Tierra de Cristo. Eso era inaceptable para los católicos de la cristiandad. La aparición hacia el año 1000 de los turcos, llamados el turco verdadero, ¿no? Como acá decimos los turcos, que llamamos turcos a los libaneses, que los tienen turcos, etc. No, los turcos de Turquía, llamados Eleusidas, y la gran derrota de Manzikert fueron las causas inmediatas de las cruzadas. El Imperio de Oriente, ¿se acuerdan que dijimos que había dos imperios, Occidente y Oriente? El Imperio de Oriente bizantino,
el occidente estaba en Roma con sede, otro en Bizancio. No fue donde cayó el ataque de los turcos, principalmente, no fue capaz de resistir, no estaba en condiciones de resistir y pidió ayuda al occidente. Los secúsidas penetraban en Jerusalén. En 1076 lo ocuparon luego casi todo el Asia Menor, y fue San Bernardo uno de los principales impulsores de la cruzada, como dijimos ayer. Todos esos discursos que iba recorriendo, toda la cristiandad, hablando sobre la necesidad de resistir frente a ellos, etc. Había que defender la cuna de Cristo, decía él, el lugar de la última cena, el lugar de la pasión, sobre todo porque ellos reducían a veces a tratos muy malos a los cristianos e impedían que la peregrinación, todo el mundo iba. La peregrinación es un elemento también típicamente medieval, peregrinaban a Tierra Santa, a Compostela, a Roma, etc. Pero fue el fin principal, si bien hubo también otros fines, naturalmente políticos se mezclaron y económicos, siempre es así, ¿no es cierto? No es que todo era cristiano puro o sobrenatural, también había otros motivos, pero fundamentalmente el motivo principal fue el religioso. Por eso un espíritu tan manso como el de San Francisco de Asís se entusiasmó por el ideal de la cruzada y se unió a los cruzados para convertir al sultán. Él intentó eso, ¿no? Una de las cruzadas. Dentro de las cruzadas hay que incluir la reconquista de España, que había sido ocupada por los musulmanes y que mereció una bula del Papa en su apoyo. El Papa también era el Papa el que convocaba las cruzadas a Tierra Santa. Pero la de España fue especial, porque los musulmanes ocuparon 6 siglos, 8 siglos, ¿no? La península. Bueno, y entonces entre sus héroes emergen el Cid Campeador, que todos conocemos, y Fernando, el santo, de que dije una palabra al principio cuando hablé de algún ejemplo de rey santo, dije algo de San Fernando, ¿no? Que el conquistador de Sevilla. Después los reyes católicos acabarían conquistando Granada y acabaron con el dominio musulmán. Esto fue todo 8 siglos de combate, fue todo esto. Bien. Dijimos ayer, y nos vamos a reiterar, que hubo un ritual, el caballero era armado también en un ritual. Toda la noche pasaba en oración en la catedral, al día siguiente era revestido de las armas, que cada uno tenía su simbolismo, su poesía. Como el sacerdote dijimos, se reviste para la misa, así el cruzado, el caballero se lo reviste en una ceremonia, un juramento, más o menos el mismo estilo, ¿sí? Había en todos los estatutos. Bueno, y hubo también una literatura caballeresca. El caballero era una figura queridísima, una figura amadísima, era como una figura típicamente medieval, se admiraba la figura del caballero, del hombre generoso. Y así hubo una literatura en torno a la caballería, donde se idealizaba la caballería. Citemos, por ejemplo, la chanson de Roland. La canción de Rolando era uno de los capitanes de Carlomagno, que se escribió más adelante, esto ya muerto Carlomagno, donde Roldán entra al norte de España para salvar a España, el norte de España y salvarlo del mundo musulmán, ¿no? Siempre subordinado al emperador Carlomagno, una lindísima obra. Las diversas leyendas de la mesa redonda y la búsqueda del Santo Grial, todas cosas que leían jóvenes y se entusiasmaban por el ideal caballeresco. Arquetipos de la caballería podemos mucho, ¿no? Carlomagno, Rolando, Godofredo de Bouillon, que sería el primer rey de Jerusalén cuando conquistan Jerusalén los cruzados, y cuando dicen que lo van a coronar rey, él dice: no quiero llevar una corona de oro porque Cristo llevó una corona de espinas. El Cid Campeador es otro arquetipo de la caballería. San Fernando, el rey, y tantos otros. San Fernando tuvo toda su vida a caballo, podemos decir, ¿no? Toda su vida combatir, siempre victorioso. Vamos a ver cuando hablemos después en la segunda parte de San Luis, que siempre perdió el pobre, militarmente, ojo, ¿no? Un santazo, un rey maravilloso. Pero nunca perdió toda la batalla. Fue también a las cruzadas y fue hecho prisionero de su talla. Ya hablaremos del después. Bueno, vamos terminando ya.
Sí. Palabrita sobre el arte de la cristiandad, y con eso más o menos vamos hablando el tema, el arte de la cristiandad. Podría decir que todo el arte medieval deriva de la catedral y hacia ella mira. Podemos imaginar entonces la catedral como el centro de todas las artes, literatura, música, etc. La catedral era un microcosmos, un pequeño cosmos. La catedral es el nacido de la naturaleza. La catedral imita la naturaleza, los bosques. Sus bóvedas ramificadas, saliendo de grandes avenidas de pilares, han sido hechas a imitación de los bosques, como la gracia supone la naturaleza, sin destruirla. Fruto de la tierra, pero también centro de la ciudad o de la aldea, dominando con su silueta todo el paisaje, punto de convergencia de todos los caminos. La catedral es el centro de los trabajos humanos. En ella están representados, en los capiteles, etc., los trabajos agrícolas y artesanales, todo esto que hemos hablado. Se ve en las capiteles un zapatero haciendo zapatos, en los vitrales se va viendo todos hay vitrales que representan todas las corporaciones, ¿no? Y todo el trabajo, o sea, todo eso sacralizado, llevado a la iglesia, a la liturgia, ¿no? Había calendarios laborales en la fachada también, los meses de cada trabajo. La catedral es una suma, pues, una suma de las artes. Para ella trabajaron los esmaltistas, los tapiceros, los escultores, los músicos. Los constructores de la catedral, ¿quiénes eran? Muchas veces son anónimos. No se los designaba aún como arquitectos, sino como maestros de obras. Amaban su oficio y juzgaban que trabajaban para Dios. Pero más allá de ellos, la catedral era la obra de todo un pueblo que se ofrecía espontánea y desinteresadamente para construir. Es notable esto, lo que nos cuentan las crónicas de la época. Todos arrastraban los carros llevando el material con los caballos y todo lo que podían, cómo colaboraban. Todo el pueblo hacía la catedral, no era un grupo ahí que pagaban a una empresa. Hubo dos grandes estilos. Ante todo el románico, que aparece en torno al año 1000, con reminiscencias de Roma, por eso se llama románico, pero también de Bizancio y de Milán. Incluso hay influjo islámico. Miren que los islámicos estuvieron mucho tiempo en España, sur de Italia, etc. Así que dejaron su influjo y se integró con el románico. Son iglesias robustas, las románicas, así de piedra, todas que caen bien sobre el suelo, sólidas, fuertes, inspiradas en la forma de la basílica romana, del Imperio Romano. Simbolizan la marcha hacia adelante y la solidez de la fe. Uno ve eso, la piedra da una sensación de fuerza, de solidez, la fe, ¿no? La sólida fe. Y luego el gótico, el segundo estilo, que simboliza más bien el vuelo libre y audaz del alma mística hacia Dios, esas catedrales altas, ¿no? La agilidad de los altos muros, antes eran muros gruesos que había que hacer para sostener los techos, pero ahora, como se descubre, ponen los llamados arbotantes, o contrafuertes, fuera que sostienen las paredes, pueden ser las paredes mucho más pequeñas, y entonces abrir en el muro para poner vitrales de colores, que antes no había, antes había fresco, pintura, porque no estaba abierto, no había ventanas. En cambio, el gótico sí, abre ventanas, abre ventanales que parecen llamar a la luz, ¿no? Son mucho más iluminadas que las iglesias románicas. Lo propio del gótico es la ojiva, esa que levanta, o mejor el cruce de ojivas, que se cierran como se juntan las manos para orar, ¿no? Así se cierran, como se juntan, como es la Luján, ¿no? Cuya fiesta celebramos días para orar. Fue un estilo sobre todo francés y resplandeció en Chartres, en París, en Reims, en Amiens, pero también llegó luego a Alemania, Colonia, por ejemplo, que tiene una espléndida catedral gótica, y a España, con Burgos y León. Bueno, esto es el arte sagrado, ¿no? Que se va a conocer allí. A mí la que más me gusta, aunque no interese demasiado, que es lo que me guste a mí, pero la románica, a pesar de todo, porque, no sé, la veo más humana, la otra es
admirable, pero en cierto modo es más asentada en la tierra, en el mejor sentido, no mundana, pero es preciosa la romana. Pero la gótica tiene su encanto, no se puede dudar, una maravilla. Rodin, que es un gran escultor francés, el más grande después de Miguel Ángel, quizá de la historia, cuenta en un libro que se llama Las Catedrales de Francia, recorriendo todas las catedrales medievales. Escribió ese libro y va comentando, dice, cuando llegué a Chartres vi algo tan maravilloso que yo caí de rodillas, habla Rodin, no un imbécil, no cualquiera, caí de rodillas y me sentí un enano frente a gigantes, dice. Así que la Edad Media es una época salvaje, como dicen los libros que nos enseñan en los colegios, época oscura, es una mentira total. La catedral tiene también la escultura, mucha escultura. El género escultórico floreció a partir de la catedral. Al principio se admitió la escultura en los capiteles de las columnas, había imágenes, Caín matando a Abel, etcétera, tomada de la Biblia en general, pero luego fue ocupando otras partes del edificio, el tímpano y sobre todo las fachadas. Hay fachadas completas, porque fue una fachada que describe todas las virtudes cristianas. Por eso digo, el pueblo leía en las catedrales. Se llama la catedral, eran como libros, ¿no? Eran como libros de enseñanza. Toda la historia de la salvación, creación de Adán, el Génesis, luego Cristo, etc. Luego el fin de la historia. O sea, podía leerse toda la historia de la salvación en las catedrales. Y la gente aprendía, por eso podían ser analfabetos, pero conocían muchísimo, más que ahora, conocían de tantas cosas, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, se ponía la virtud de la fortaleza, las virtudes, todas las virtudes teologales, la fe, la esperanza, la reproducía con imágenes. ¿Cómo era? Porque la fortaleza, me acuerdo en Chartres que me causó gracia. La fortaleza, sabe que las virtudes están en el centro, dice Santo Tomás, y los vicios, claro, a un costado y a otro, por exceso o por defecto. Por ejemplo, la fortaleza es una virtud, pero tiene un vicio que es por exceso de fortaleza. Por ejemplo, viene un león, y yo, y tengo un arma, en vez de matarlo con un arma, me entrenzo en combate con el león, haciéndome el héroe, eso no es fortaleza, se llama temeridad, una falsa fortaleza. Y si yo tengo miedo, qué sé yo, a una mosca, eso es cobardía. Y bueno, ¿cómo lo representaban ahí? Así, luchando uno con una cosa que lo superaba, demasiado, ridícula, y al otro lado, me acuerdo la cobardía como era, me acuerdo eso, me quedó grabado. Un hombre huyendo ante una liebre, ¿no? Y así aprendía el pueblo cristiano clases de moral, la moral, que era la virtud y que era, por eso lo digo yo, en la época actual se aprende todo menos lo necesario, no se sabe la virtud y no hay ciencia religiosa, es otro mundo, creo que se va quedando claro eso, me parece. Bueno, también decíamos de las esculturas en la catedral, que al principio se hacían en el mismo bloque de la catedral, de la fachada, las esculturas, pero luego fueron separadas un poquito de la fachada, tomando cierta entidad propia. La figura antes estaba como empotrada, en cambio después fue siendo ya una forma arquitectónica completa, Abel o otro personaje. Bueno, también las artes del color ocuparon un papel de primer nivel en las catedrales. Originariamente las estatuas y bajos relieves estaban pintados. Hoy se las ve sin pintura, el tiempo les ha quitado. Yo eso no sabía, yo creí que era como se ven ahora, no. Al principio estaba así, lo que sería eso, todo pintado. Pero no pintado, bien pintado. Luego los colores se fueron desvaneciendo. El color era muy amado en la Edad Media, tanto en los vestidos de la gente como en los edificios. Nos quedan los frescos numerosos que representan escenas de la escritura, pero sobre todo hay que destacar el color y la luz de los vitrales, sobre todo en la iglesia gótica, como dije, ¿no? Hay que haber visto ponerse el sol a través de los vitraux de Chartres para medir la belleza de este recurso. La época gótica es el triunfo de los vitraux que a veces acabaron por sustituirse casi totalmente al muro. Señalemos asimismo la iluminación de los libros, en los libros que se escribían a mano, los colores del oficio divino, etc., en semejanza de la escritura gótica. También la música.
nace de la catedral. Dentro del entorno del misterio, la música ocupaba un lugar irrelevante. Fue sobre todo la música gregoriana, la más adecuada para la catedral. Dijo Mozart: yo daría toda mi obra por haber escrito el prefacio de la misa gregoriana. Y Mozart era un tonto, ¿no? La música es hermana de la arquitectura y de la escultura. Podría establecerse cierta continuidad entre la música litúrgica de la catedral y la música profana de los trovadores. Había muchos trovadores que cantaban lo que aquí llamaríamos folclore, había mucho de eso. Bueno, también el teatro fue una de las manifestaciones más notables de la cultura medieval, que nace a la sombra de la liturgia. Se representaba el misterio de Navidad con la visita de los reyes y pastores. Se escenificaba la parábola de las vírgenes prudentes y necias. A partir de las secuencias cantadas en el interior de la iglesia, la representación salió al atrio, donde se empezaron a representar escenas bíblicas que entusiasmaban a la multitud. En el siglo XIII se desarrolló un teatro profano, si bien el teatro religioso siguió conservando la primacía. Nunca después de la Edad Media el teatro volvió a tener ese carácter que ya había tenido en el tiempo de los griegos, de arte donde entraba un pueblo entero. El Renacimiento lo haría elitista luego, pero ahora todo el mundo participaba. También la literatura nace en buena parte del ambiente de los misterios. De la literatura en latín se fue pasando a las lenguas romances que nacen en este tiempo, francés, español. Gran parte de esta literatura es religiosa, vidas de santos, cantigas a la Virgen. Luego apareció el género cortesano, pero nunca perdió su carácter popular. Las canciones de gesta, los poemas medievales suelen ser anónimos. En el campo de la literatura emerge la figura del Dante. Imagínense que con su Dolce Stil Nuovo levantó la catedral literaria de la Edad Media. Así que, como vemos, la catedral es la mejor síntesis del medioevo. Si uno tuviera que decir qué síntesis es la catedral, pocas veces una sociedad se expresó por enteros monumentos. La Edad Media logró hacerlo en sus catedrales. Imaginemos que de toda la cristiandad nada hubiera subsistido más que las catedrales, bastarían para que comprendiésemos su cosmovisión. La catedral es la expresión total del espíritu medieval. Chartres fue comparada con la suma de Santo Tomás. La catedral es cruzada, es suma, es universidad, es caballería, es corporación, es toda la cristiandad. Yo a mis seminaristas en Paraná, cuando iban a Europa a hacer estudios, les daba un consejo subversivo. Les decía: ustedes dedíquense a pasear todo lo que puedan en Europa. Profesores van a encontrar en cada universidad 2 o 3 buenos nomás, no muchos más que acá. Pero lo que no van a encontrar acá, todos estos monumentos que han quedado y que a uno le ponen en contacto con toda esta gran tradición que es nuestra madre, ¿no? Nuestra fundación. Por eso, hacerse fundacionales. Yo me acuerdo un texto muy lindo de León XIII, dice: hubo un tiempo, empieza con un cierto aire de nostalgia, hubo un tiempo en que el Evangelio impregnaba el orden temporal, etc., la milicia, tal cosa, tal otra, iba diciendo todo. Eso ha desaparecido, solo nos quedan de él los restos, los monumentos, los restos. Y Dostoyevsky, cuando vino a Europa de Rusia, dice: yo encontré una catedral en ruina medieval, románica, me tiré al suelo y lloré sobre esa ruina. Es así. Bien, por eso con esto hemos terminado, porque después de la cristiandad viene lo que ya llamaríamos la poscristiandad, el Renacimiento, después la gran crisis, la civilización anticristiana, la revolución anticristiana, como llamaron los papas, que tiene 3 grandes momentos, decían los papas. El primer momento fue la revolución luterana, de que veremos mañana, creo, algo. Segundo momento, la revolución francesa. Y tercero, la soviética. La revolución luterana niega la Iglesia Católica, sigue creyendo Lutero en Cristo y en Dios, pero niega la Iglesia Católica y rompe la unidad de Europa, de la cristiandad. La segunda, la Revolución Francesa, no solamente no reconoce la Iglesia, sino no reconoce el orden sobrenatural. En todo caso, no reconoce que Cristo sea Dios. Cristo en todo caso es un gran hombre. Solo queda un Dios, un deísmo, como llamaban los masones, supremo arquitecto, que no se interesa por nosotros, nos deja vivir. Y después viene el tercer paso, la Revolución Soviética, que niega a la Iglesia, a Dios, a Cristo y a Dios, todo.
Así decía Pío II en un magnífico discurso pronunciado en cierta ocasión. Esto es lo que podemos llamar la post-cristiandad, en cuyas ruinas vivimos. Bueno, muchas gracias. Pero ahora vamos después a la segunda parte sobre San Luis.